A lo largo de la historia se han hecho muchos mitos y muchas representaciones teóricas incorrectas. Esto moldea completamente nuestra forma de ver y entender al mundo, moldeando así la perspectiva que tenemos en el entorno en el cual vivimos. Pero hay un gran problema con la ciencia, y no con la ciencia, sino con las personas que trabajan en ella. No, más bien en la interpretación de la misma, en los descubrimientos y los procesos, que son frecuentemente malinterpretados. Esto puede traer grandes problemas a la sociedad. Las malas enseñanzas siempre traen problemas. Si bien la ciencia ha podido abrir un montón de posibilidades, muchas de estas cosas se han podido lograr gracias al buen entendimiento y la buena interpretación de las mismas. Hay un dicho que dice: repite una mentira 1.000.000 de veces y será tomado como una verdad absoluta. Los errores en la ciencia y la paleontología, las malinterpretaciones son muy graves. Y hay muchas mentiras relacionadas con la ciencia. Pero hay una malinterpretación muy grave que puede poner en duda quiénes somos y a dónde vamos. Es por eso que hoy en Relex Online hablaremos del tema. Así que deja todos tus miedos afuera y prepárate para entrar a Relex Online. Bienvenidos a esta nueva emisión de este programa, en el cual estaremos tocando un tema muy complejo, pero que vale completamente entender. Comenzaremos por lo básico, y es entender los procesos naturales básicos. Las especies han pasado por un largo proceso de adaptación, eso es cierto, que ha durado un largo tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pues los métodos de adaptación del tiempo son muy falibles, por lo que no podemos dar una estimación precisa, pero más o menos nos damos una idea. El problema viene cuando se malinterpreta esto. Bien, analicemos las reglas naturales. Regla natural 1. El mecanismo de mutación y selección natural no crean nuevas especies. Generalmente se nos enseña que las mutaciones son las causantes de crear las especies. Para empezar, ¿qué es una mutación? Una mutación es un error en el copia y pega en el código genético. Es un error de duplicación en el código genético, que lo único que hace el 99.9% de las veces es dañar e inadaptar al individuo para su supervivencia y su reproducción. Pero aquí hay un punto importante. Existe algo llamado mutaciones benéficas, o bueno, así le llaman, la cual supuestamente trae ventajas de supervivencia y adaptación. Pero el problema viene es que esto no es del todo cierto. Las mutaciones benéficas en realidad son mutaciones dañinas, como cualquier otra. La cosa es que es verdad que traen beneficios, pero es más el daño que el beneficio. Veámoslo de esta manera. Imagínate que tú tienes una enfermedad terminal. Ojalá que no, solo es algo hipotético. Y te recetan un medicamento que te hace más daño que curarte. ¿Te curarías? No, ¿verdad? Te enfermarías más. Pues es justamente como sucede en estos casos. Gracias a la selección natural, que por cierto es algo real, los mutantes, al ser menos adaptados, la probabilidad de reproducción es baja. Pero hay contadas ocasiones en que sí se reproducen. Y aquí ocurre un fenómeno, se trata del fenómeno de desmutación. Cuando pasan 10 generaciones, la mutación lentamente comienza a disiparse. Se trata de un mecanismo natural para que la especie se preserve y vuelva a estar adaptado a su ambiente. Tal vez te preguntarás, ¿qué pasa cuando la mutación es benéfica? Bueno, pasa exactamente lo mismo. Pero hay contadas ocasiones en que la mutación persiste, sigue ahí. ¿Qué pasa en estos casos? La respuesta es muy sencilla. Hay veces en que la mutación persiste más tiempo de lo normal. Sobrevive, sigue ahí, aún después de las 10 generaciones. Pero todo es cuestión de tiempo para que la mutación comience a disiparse.
Este fenómeno es algo que ayuda mucho a las especies para que se vuelvan a adaptar de nuevo a su ambiente, y se le conoce como selección natural. El tema de la selección natural también es muy mal interpretado muchas veces. A continuación en pantalla se mostrarán algunos conceptos básicos. La selección natural es un mecanismo para preservar a la especie, no para crear otra nueva. Se piensa que las mutaciones pueden crear variantes de la misma especie, pero no está confirmado al 100%. Pero el ejemplo anterior mencionado más o menos ya nos da una idea, lo dañino que son las mutaciones y lo peligrosas que son. Para la conservación de una especie, independientemente de lo que sea, ya sea un mamífero, anfibio, pez, ave, reptil, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es comprender estos mecanismos, analizándolos bien y a detalle. Esto de la selección natural da para un video completo, porque es un tema un poco complejo, solo expliqué lo básico. Al final de cuentas, este es el primer episodio de esta serie, Cazador de mitos, relacionados con la ciencia y el mundo. Bien, contexto y conclusión. La genética ha puesto de manifiesto que la selección natural no es una fuerza creativa, sino únicamente establecedora y preservadora de las especies biológicas. Bien, aclarando todo esto, pasemos ahora sí con el segundo punto. Punto número 2. Malas reconstrucciones. Si bien las reconstrucciones nos permiten ver cómo era la vida anterior, hay casos como estos en los que se hacen muy malas reconstrucciones. Para empezar, el grupo Australopithecus amanensis y todas sus variantes fueron una subespecie de chimpancé antigua. Fueron subespecies extintas de esta misma. Estos tenían un aspecto muy similar al de los chimpancés de hoy en día. Solo se han encontrado partes de mandíbulas y de otros restos óseos, y también partes de la columna vertebral y ciertas costillas. Pero evidentemente la imagen muestra una de las mejores reconstrucciones que se han logrado de la subespecie hasta el momento. Pero el problema aquí es que se le humaniza mucho, se le humaniza demasiado, como lo podemos observar en la primera imagen. Y esto se deriva a que los científicos corruptos dicen que estos fueron nuestros antepasados. Algo que evidentemente no es cierto. Se han hecho reconstrucciones de supuestos hombres mono, hombres simio, que evidentemente no existieron, que son falsos, suelen ser fraudes. Es una extraña mezcla entre huesos de simios y huesos de seres humanos. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del hombre de Piltdown. Es uno de los casos más famosos y hay todavía más, que lamentablemente no se han desmentido todavía. Y lo peor de todo es que esto se sigue enseñando en las escuelas. La teoría evolucionista está perjudicando al mundo de una gran manera, pues esta forma de pensar está destruyendo y perjudicando el ambiente de una gran manera. Perjudica al actuar de la sociedad, pues ellos dicen, sigamos deforestando y sobreexplotando todo, y cazando, al cabo que las especies y todo volverá a surgir de las piedras. Las formas de pensar también afectan a la humanidad y el entorno en el cual vivimos. Todo esto impide crear conciencia. Y es por eso que la contaminación ambiental sigue. Nuestros mares y océanos cada vez están más contaminados. Cada vez hay más basura, cada vez hay más especies que se extinguen. No nos damos cuenta de una cosa. Y es que todo lo que existe y lo que existió no se volverá a repetir sin una intervención divina. Las especies no se originan de otras que existieran o que existen. Simplemente están ahí, fueron creadas especialmente y adaptadas para su ambiente. No necesitan evolucionar y no lo necesitan, pues fueron creadas para ese lugar, para ese ambiente específicamente. El creador del universo pensó en todo al momento de programar el universo. Gran parte de las mutaciones animales son causadas por la contaminación ambiental. Y esto es lamentable. Y esto también nos afecta a nosotros. Como vimos, las mutaciones suelen ser degenerativas e inadaptativas para las especies. Y las mutaciones también afectan a las personas. Ahí tenemos al cáncer y a la gran variedad de enfermedades terminales, aunque también se pueden originarse por otros factores, evidentemente. La reflexión aquí es:
Cuidemos lo que tenemos, pues nada se volverá a repetir sin intervención divina. Tenemos la capacidad de usar medios más sustentables. Lamentablemente el egoísmo del ser humano es demasiado y no se va a poder así. Personalmente me da mucho coraje y mucha frustración toda esta situación. Y pues pongo mi granito de arena para ayudar en algo, aunque sea mínimo. Las pequeñas cosas hacen la diferencia. Muchas gracias por ver Relex Online. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Esto es Relex Online.